Familia querida, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo segmento donde estaremos explicando en esta ocasión cómo estudiar un pasaje bíblico utilizando el software bíblico Logos. Específicamente hoy nos centraremos en un análisis textual. Vamos a analizar específicamente un término y el pasaje de estudio en esta ocasión va a ser el Salmo 82. El Salmo 82 va a ser nuestro pasaje de estudio, así que bueno, acá en esta pestañita vamos a seleccionar nuestra Biblia. En esta ocasión vamos a utilizar la Reina Valera 82 y quiero indicarles los principios hermenéuticos que vamos a utilizar para que entonces podamos ser conscientes de ello. Hoy simplemente vamos a hacer un estudio sencillo donde vamos a ir desde lo micro de la hermenéutica y vamos a avanzar progresivamente hasta lo macro. Vean, no vamos a hacer un análisis histórico, cultural, vamos a analizar quién es el autor, nada de eso. Hoy simplemente vamos a hacer un estudio de palabra, de cláusula y cuál es la relación sintáctica, gramatical y semántica dentro de la palabra que vamos a estudiar dentro del párrafo, del capítulo o de la oración que estamos estudiando. Y bueno, el pasaje de estudio en este día va a ser el Salmo 82. Específicamente vamos a analizar el versículo 1 y versículo 2. Entonces vean, lo que yo voy a hacer en esta ocasión, voy a utilizar dos versiones bíblicas. Mis versiones van a ser la Biblia textual y la Biblia Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión allí en su casa, en su software bíblico Logos, puede utilizarla también para ver cómo se traduce este pasaje en esa versión. Entonces, el Salmo 82 comienza de la siguiente manera. Vamos allá. Dice, la Reina Valera lo traduce de la siguiente forma. Dios está en la reunión de los dioses. Vean, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga a Dios. Y pregunta el salmista, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis, las personas de los impíos? Es interesante la forma en cómo la Reina Valera del 60 traduce el inicio de este salmo y nos da algunos elementos que son bastante interesantes. Vean, Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, se encuentra, voy a traducir dinámicamente el pasaje, en una reunión y en esa reunión, además de Dios, están otros dioses. Y en medio de estos dioses, es decir, compartiendo o sobre estos dioses, Dios, el Dios principal, se sienta a juzgar. Es interesante. Hay que preguntar acá entonces qué está tratando de describir el Salmo 82, el salmista Asaf en esta ocasión. ¿Será que de alguna manera u otra está ilustrando algún evento similar a lo narrado en Job 1 y en Job 2? En Job 2 o está hablando de otro evento, está ilustrando alguna situación diferente. Entonces, para iniciar nuestro análisis de texto, vamos a estudiar la forma en cómo se traduce en el idioma original las diferentes palabras utilizadas por el autor en el Salmo 1. Pero antes de eso vamos a ver cómo traduce la Biblia textual, la versión textual, este pasaje para ver si hay alguna diferencia entre ambas traducciones. Y vean lo que dice el Salmo 82. El Salmo 82, versículo 1 en la versión Biblia textual, en la versión número 4, dice de la siguiente forma. Elohim, vean que se traduce acá como Dios, se levanta en la sinagoga. En la sinagoga, acá dice en la reunión, en la Reina Valera, acá dice en la sinagoga de los jueces. Vean, jueces. Lo que acá se traduce como dioses, acá se traduce como jueces. Y en medio de los jueces juzga. Entonces vemos acá que hay un contraste rotundo entre la forma en cómo traduce la versión Reina Valera y la forma en cómo la traduce la Santa Biblia textual. Entonces acá es donde vamos a sacar el mayor provecho de nuestra guía, de nuestro software bíblico Logos, porque vamos a hacer un análisis término por término del versículo 1 para ver entonces qué es lo que realmente nos quiere decir el autor. Y bueno, entonces abra allí su software bíblico porque hoy le voy a enseñar algunas secciones que quizás usted no conoce para que le pueda sacar el mayor provecho posible. En este lugar, usted se va a posicionar en esta pestañita donde dice interlineal en línea, porque esto entonces le va a mostrar la traducción en el interlineal hebreo en conjunto con la traducción en español. Entonces, la ventaja de esto es que nos va a mostrar el término bíblico que se emplea en cada palabra traducida por la Reina Valera. Y acá es donde inicia entonces nuestro análisis textual. En esta ocasión simplemente nos vamos a enfocar en el estudio de una palabra
de la palabra principal en la que nos queremos enfocar hoy. Pero entonces vamos acá, vean. La palabra en el idioma original que se utiliza para, o que se traduce como Dios, es el término Elohim. Es el término Elohim. ¿Sí? En este caso, el término Elohim es un sustantivo común masculino plural absoluto. Eso usted debe saberlo, debe poder comprender qué función cumple un sustantivo en el orden gramatical y sintáctico del texto. Entonces dice, Elohim está en la reunión, reunión, sinagoga, de los dioses. Entonces acá es donde nos vamos a enfocar. El término hebreo que se traduce como dioses es el sustantivo común singular absoluto el. Es un prefijo del término Elohim, que es traducido usualmente como el Dios de. Pero para salir de algunas dudas, vamos a abrir esta herramienta acá. Para hacer esto simplemente le di clic al clic izquierdo del ratón, me sale esta pestañita y le voy a dar acá en esta opción, el Strong, diccionario Strong, Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, entonces me va a mostrar que este término el, que se traduce como el en español, es una forma corta del término agil, que puede ser traducido como fuerza, como fuerte, como fortaleza, como roble, o políticamente a nivel político como juez, como jefe, pero también se puede traducir, ven acá, como el todopoderoso, el poderoso, como Dios fuerte, como grande, como ídolo o como poder. Entonces es interesante, ¿no? La forma, el término que está empleando acá el salmista en el idioma hebreo, y que se traduce en la Reina Valera como dioses, porque de acuerdo al diccionario Strong hay diferentes formas de traducir esta palabra, y las más particulares son estas, que hacen alusión específicamente a características o a atributos de Dios. Pero entonces vemos acá, que la Reina Valera lo traduce como jueces, ¿sí? Como jueces. Entonces vamos a analizar, vamos a seguir analizando el texto. Y dice de la siguiente manera, entonces Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces vamos a ver que hay una aparente diferencia entre la forma en cómo lo traduce en la primera oración y la forma en cómo el autor lo traduce en la segunda oración. Y dice, en Kerek, en medio de los Kerek, dioses Elohim juzga, juzga. Entonces, en medio de los dioses, y en esta ocasión no utiliza el término El, sino que utiliza el término Elohim, que es el mismo término, la misma palabra que emplea en la primera parte del versículo 1 para referirse a Dios. Y este es el mismo término que se utiliza en Génesis 1:1 y que se traduce como en el principio Dios creó los cielos. El término es Elohim. Entonces estamos viendo acá, vamos a darle acá, ok. Estamos viendo acá, querida familia, que el término dioses, que se traduce acá, se traduce del término Elohim. Y lo interesante de esto es que se emplea una palabra que comúnmente se emplea para referirse a Dios, para referirse entonces en esta ocasión a dioses. En estos momentos vamos a hacer un análisis de esta palabra. Lo que vamos a hacer es que abrimos nuevamente el diccionario Strong. Les voy a enseñar esta técnica el día de hoy. Abrimos el diccionario Strong, usted selecciona la palabra, le da a copiar y entonces va a aquí. En esta sección va a ir a estudio de palabras bíblicas. Aquí está, le da Enter, la pega allí, le da Enter y esta herramienta entonces nos va a indicar cómo se utiliza, cómo se traduce esta palabra en el resto de las escrituras. Vean, estamos acá. Esto realmente es una bendición y la esencia, el propósito de este video es que usted pueda aprender a utilizar esta herramienta para sacarle el máximo provecho. Entonces, en primera instancia vemos que la traducción más común es Elohim. También estos simplemente son los diccionarios, ¿sí? Los diccionarios, recuerde que usted va a tener acceso a esto siempre y cuando tenga la licencia del programa. Comúnmente el programa viene con 1 o 2 diccionarios, pero si usted obtiene la licencia va a tener más diccionarios. Por ejemplo, aquí el diccionario hebreo, el diccionario arameo, el diccionario Strong, diccionario inglés, etcétera. Pero entonces vamos acá, vean.
¿Cómo es traducida en la Biblia Reina Valera la palabra Elohim? Y lo primero que vamos a ver acá es que esta palabra aparece por lo menos 2583 veces en todo el Antiguo Testamento en la Biblia Reina Valera 2000. Y que de esas 2500 veces, por ejemplo, 217 son en el libro de Génesis, 11 en el libro de Miqueas, 4 en el libro de Ruth, 53 en el libro de Levítico, etc. Pero lo importante de esto es esto. Esta palabra es traducida por lo menos de 14 formas diferentes en la Biblia Reina Valera. Las más comunes son estas tres. Y aquí hay algo interesante. Es que vean, está en singular masculino, Dios, está en singular femenino. Es primera vez que noto esto. Sería interesante hacer un estudio posteriormente de esto. Diosa. Y en singular, en plural masculino, dioses. Entonces acá usted va a seleccionar, le va a dar clic derecho y le va a aparecer esta pestañita que es bastante interesante. Vamos a esperar que cargue. Nos está tardando un poco en cargar. Y sí, le va a aparecer entonces que de estas tres formas se traduce por lo menos 2559 veces de las 2583 veces que aparece. Es decir, el 97% de las veces que el término Elohim aparece en la Reina Valera se traduce como Dios, diosa o dioses. Y aquí entonces vean, nos va a mostrar versículo por versículo las 2500 veces que aparece. Pero además de eso, tenemos entonces las otras traducciones que son jueces, Jehová, vuestro ángel, ángeles. Y usted entonces selecciona acá y le va a aparecer que el término Elohim es traducido, por ejemplo, en Éxodos 21:6 como dioses. Y esto es lo interesante. Como jueces. Es interesante que esta palabra que aparece en Génesis 1:1 para hacer referencia a Dios, en Éxodos 21:6 se utilice o se traduce como jueces. Y aquí entonces está la clave de nuestro estudio. Acá el software bíblico le proporciona otra cantidad de recursos, pero en este caso nuestro estudio está centrado en esto. Lo importante es esto, saber de qué forma se puede traducir el término Elohim en los diferentes pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmos 8:5, la palabra Elohim se utiliza para referirse a los ángeles. A los ángeles, y en Oseas 12:3 se traduce como ángel en singular. Entonces vemos que no está del todo mal la traducción de la Reina Valera en el Salmos 82:1 para entonces emplear el término Elohim, aparte de Dios, en este caso haciendo referencia a dioses. Lo importante de esto es preguntarnos entonces, interrogar al texto y preguntarnos entonces qué quiere dar a entender, qué quiere transmitir el autor cuando emplea el término Elohim para referirse a dioses. Y entonces el contexto del pasaje es lo que nos va a ayudar a entender la intencionalidad del autor al momento de traducir de esta manera la palabra. Entonces vamos a la Santa Biblia textual. Vamos a analizar versículos 1 y 2 y vamos a analizar entonces el versículo 8 y dirá de la siguiente forma: Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga a Dios. Y pregunta el autor: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Y entonces dice el versículo 8: levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Entonces, cuando analizamos el pasaje en su totalidad, recuerden que solamente estamos haciendo hoy un análisis de la palabra dioses, Elohim, y la forma en cómo se utiliza en Salmos 82:1. Cuando analizamos el contexto en su totalidad, la interpretación del pasaje nos va a ayudar a comprender que el salmista con intención emplea el término Elohim y lo traduce como dioses o como jueces para transmitir una idea. Y es que en los días de Asa parece ser que las autoridades, los jueces, estaban obrando y actuando de manera injusta. Y eso lo especifica en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Estaban juzgando de manera injusta, estaban siendo muy condescendientes con los impíos y estaban siendo muy malos con los justos. Entonces, el autor quiere transmitir una idea, y es que al emplear el término Elohim para referirse a estas personas, está de alguna u otra manera manifestando que la autoridad que ellos tienen sobre la tierra, sobre los seres humanos, es similar a la autoridad que posee Dios a nivel de juez, de juzgar. Y este principio bíblico es real porque
Por lo menos en el libro de Jueces nos vamos a dar cuenta de que cada cierto tiempo Dios establecía un juez. En el libro de Éxodo y de Números vamos a ver también que Moisés estableció jueces para juzgar en medio del pueblo de Israel. Y en Mateo 18, 15 al 18 hay también un principio bíblico en el que se establece que Dios o Jesús le da autoridad a los fieles de la iglesia para juzgar, y que cualquier cosa que ellos ataran en la tierra será atada en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la intencionalidad del autor de Asaf en este caso, al utilizar el término Elohim, que es traducido como jueces en el Salmo 82, la intencionalidad de esto es poder colocar en evidencia, ¿sí?, que la autoridad de estas personas es similar a la autoridad de Dios, que ellos han sido puestos como jueces en la tierra. Sin embargo, a diferencia de Dios, estos actúan de manera injusta. Y entonces va a llegar un momento en el que el juez verdadero, el que está por encima de todos estos, vendrá a juzgar sobre la tierra, y los primeros que van a recibir las consecuencias de sus malas acciones van a ser estos jueces. Así que vemos entonces que esta traducción bastante particular del Salmo 82.1 de la Reina Valera esconde o nos muestra o pone en evidencia principios sumamente importantes, y nos muestran de alguna manera un texto sumamente maravilloso, porque lo que está transmitiendo es la potestad, la autoridad, la virtud, los atributos, la característica de los jueces que están sobre la tierra, pero también de alguna u otra manera la forma inadecuada en la que obran, y que en algún momento de la historia el juez verdadero se va a levantar y va a juzgar. Así que hoy hemos hecho nuestro primer análisis textual. Hoy solamente nos hemos enfocado en una palabra, que es la palabra Elohim o Elohim, que es traducida como dioses, y nos damos entonces cuenta que hay un matiz diferente, porque si usted va a primera vista a estudiar el Salmo 82.1 desde una versión en español, en este caso la Reina Valera, se le pueden venir ideas extrañas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo es eso que Dios tiene relación con otros dioses? ¿Cómo es eso que Dios se reúne constantemente con otros dioses? ¿A qué se está queriendo referir el pasaje? Y hoy nos hemos dado cuenta de que este término es empleado para hacer referencia a los jueces que están sobre la tierra, que desde una perspectiva bíblica, desde el pensamiento judío, poseen de alguna manera u otra una autoridad similar a la que posee Dios, pues han sido colocados como jueces acá en la humanidad, que Dios, que ese Dios que les ha dado esta autoridad, juzga en medio de ellos, juzga a través de ellos y juzga por encima de ellos, y que en algún momento entonces vendrá a establecer un juicio definitivo. Entonces, querida familia, acá le estamos mostrando una vez más las bendiciones que nos proporciona esta herramienta, este software bíblico Logos, y es importante que usted comience a sacarle el máximo provecho, y que a medida que vaya creciendo en esta experiencia, entonces pueda obtener herramientas, recursos que usted pueda utilizar y aplicar en su ministerio, para que al momento en que le toque trazar la palabra de Dios desde un púlpito, lo haga con poder y con autoridad. Esta herramienta realmente es una bendición, y sé que acompañada con la guía del Espíritu Santo, ustedes se convertirán en hombres poderosos que trazarán la palabra con poder y que serán de gran bendición para todos aquellos que los escuchen. Así que sin más nada que agregar, me despido. Les invitamos a compartir este video con sus amigos, con otros miembros de la iglesia, a suscribirse a nuestro canal y a disfrutar de esta experiencia de estudio utilizando el software bíblico Logos. Así que, querida familia, Elohim, Adonai los bendiga, Baruch Atah, y nos vemos en un próximo video.